Muy buenos días, mi nombre es Steven Blum. Hoy les traigo el tema de analgesia en pediatría. Soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle. Esta son nuestra agenda a seguir. Voy a hablar acerca de las definiciones de dolor, algo de la fisiopatología, la introducción al dolor y la evaluación al dolor en niños. ¿Qué opciones de manejo tenemos, tanto no farmacológico como farmacológico? Las medidas adicionales, casos especiales y terminar con unos mensajes para llevar a casa. En cuanto a las definiciones, pues se den en cuenta que el dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una sensación displacentera y experiencia emocional asociada con un daño o un potencial o actual daño tisular descrito en términos pues como daño. Es decir, pues incluye tanto la sensación como el yo saber que mi cuerpo o alguna parte va a sufrir algún daño o cuando sufro algún daño como tal. Entonces, esto va a incluir la nocicepción, que son todos los fenómenos biológicos que se desencadenan por una acción sobre los estímulos nocivos en el organismo antes de que la información sea consciente o se procese pues, en mi corteza cerebral. El sufrimiento, que es toda reacción afectiva, negativa inducida por varios estadios psicológicos, no solo el dolor, sino también el miedo, ansiedad y estrés, es decir, no todo sufrimiento es por dolor y no todo dolor pues implica sufrimiento y conductas de dolor es todo el acto que yo genero, hago o dejo de hacer cuando tengo una lesión tisular como consecuencia pues del dolor y del sufrimiento. Entonces, la intensidad es la magnitud del dolor percibido, la localización es el sitio del cuerpo donde percibo el dolor, la cualidad es como yo describo el dolor y puede variar de persona a persona. La duración, pues si es agudo o crónico, entendiendo que crónico es cuando persiste por más de 3 meses. Y esto es importante porque en el crónico yo tengo que pensar no solo los dolores de origen primario por alteraciones emocionales o funcionales, sino de origen secundario, ya sea por cáncer postquirúrgico o postraumático, musculoesquelético, visceral, neuropático, por cefalea u orofacial o dolores crónicos inespecíficos. Y el afecto es la característica de agrado o desagrado que acompaña la percepción de dolor, entendiendo que el dolor siempre va a incluir una respuesta sensorial, fisiológica, cognitiva, afectiva, comportamental y espiritual asociada, y todo comienza con los nociceptores, que son receptores especializados en la detección de estímulos nocivos, que corresponden a terminaciones nerviosas de fibras mielínicas y amielínicas que funcionan como transductores biológicos y que sus cuerpos celulares van a estar en los ganglios de la raíz dorsal o en los ganglios sensoriales de los pares craneanos correspondientes, que van a ser pues las neuronas de primer orden o aferentes primarios y que pueden ser mecanorreceptores, termonociceptores o receptores polimodales y se encuentran en la mayoría de las vísceras y de la piel y que pues de estos receptores salen las terminaciones o fibras nerviosas, que son fibras nerviosas primarias aferentes y que pueden ser mielinizadas o no mielinizadas, entendiendo que las no mielinizadas son más lentas, pero están en la mayoría de tejidos, mientras que las mielinizadas generalmente están en la superficie corporal, músculos o articulaciones, y por la mielina, pues la conducción es más rápida. Una vez yo activo los nociceptores, pues se genera un potencial de acción que corre a lo largo de toda la fibra nerviosa y se liberan neurotransmisores en el asta dorsal de la médula, allá donde hacen sinapsis. Y esos neurotransmisores generalmente son neurotransmisores excitatorios, principalmente la sustancia P y el glutamato en las terminaciones tipo C, amielínica la sustancia P y el glutamato pues en las fibras mielínicas o tipo A, y estas fibras aferentes digamos que salen ahí, pues ahí del ganglio de la raíz dorsal, liberan también otras sustancias químicas proinflamatorias y toda esta inflamación alrededor pues de la sinapsis es lo que se conoce pues como inflamación neurogénica. Estos pues son todos los moléculas químicas que participan en la transmisión del dolor. Las aminas, como la noradrenalina, se involucran en disminuir la modulación del dolor. Las encefalinas y las betaendorfinas también
se asocian con efectos inhibitorios y son opioides endógenos. También tengo péptidos no opioides como la colecistoquinina, como la galanina, el glutamato y la sustancia P, pues que ya vimos que eran excitatorios. También tengo inhibitorios como el GABA, la lisina, los cannabinoides y el óxido nítrico también se involucra en una sensibilización central y periférica y se asocia con la actividad de los receptores NMDA para glutamato. Una vez llega pues a la ganglio de la raíz dorsal donde van a hacer sinapsis, pues eso sigue ascendiendo por unas neuronas nociceptivas de segundo orden en las láminas 1 y 2 del asta dorsal, donde los axones se van a proyectar en 5 bases o tractos, de los cuales hay que tener en cuenta que el espinotalámico se divide en lateral y medial y que el lateral se encarga de toda la sensación discriminatoria relacionada con el dolor, el mediar toda la parte autonómica y afectiva del dolor, y el espino reticular se involucra en la percepción y en el disturbio pues emocional que genera el dolor. Al final, pues por estos tractos ascienden hacia el tálamo y hacia la corteza cerebral, donde pues se va a integrar toda la información para luego desencadenar una respuesta que puede ser tanto motora como emocional o afectiva pues al dolor, y que al final es lo que me va a guiar toda la respuesta o conducta asociada al dolor que yo hago. En base a todo lo anterior, pues yo puedo clasificar el dolor en nociceptivo si es de origen inflamatorio por la lesión tisular, y somático si se localiza a nivel de piel o tejido osteomuscular. Si es a nivel de piel o tejido celular subcutáneo, pues es superficial. Si es en el sistema de hueso, músculo o a nivel articular, pues es profundo. Mientras que el visceral tiene su origen en las vísceras de cavidad craneana, torácica o abdominal. Puedo decir si es neuropático, si lesiona alguna porción del sistema nervioso central, que puede ser central o periférica; mixto si combina dolor neuropático y dolor nociceptivo; idiopático si no se puede determinar el mecanismo causal y ya no usamos dolor psicógeno porque es estigmatizante, discriminativo, se corre en riesgo de error diagnóstico y todo el dolor tiene un componente psicoafectivo. ¿Cuáles son los signos de dolor neuropático? Que no tenga alodinia, que es una respuesta dolorosa al estímulo indoloro; hiperalgesia, que es un dolor de severidad normal a una anoxa; hiperpatía, que es una respuesta exagerada y prolongada a la estimulación; hiperestesia, que es una sensibilidad aumentada al dolor; y disestencias, que son sensaciones alteradas de disconfort provocada o espontáneas. ¿Qué pasa? Adicional a ello, pues con eso me puedo dar cuenta si el dolor es de origen neuropático o no. Pero una vez yo genero una lesión tisular en alguna zona del cuerpo o en alguna extremidad, pues se desencadena todo el complejo inflamatorio regional neurogénico que habíamos mencionado antes, y eso puede alterar el procesamiento de la información pues a nivel del sistema nervioso, porque genera un flujo anormal simpático a la extremidad afectada, y entonces se va a acompañar de cambios en la vasculatura, edema, cambios de color, cambios en la sudoración, cambios en la temperatura de la extremidad, cambios tróficos de la piel y disminución de la actividad motora del área afectada, que se traducen todos los signos clínicos pues que vamos a ver de inflamación asociado al dolor, y que como le duele, pues el niño no va a mover la extremidad que le está doliendo. Ahora, ¿cómo yo tengo en cuenta todo lo anterior pues para el manejo del dolor? Pues el dolor, como implica una experiencia subjetiva o de autorreporte, no es adecuado en niños pequeños o no comunicativos porque les puede doler y no saben cómo expresarse. Por eso el dolor es subtratado en la población pediátrica, no es adecuadamente evaluado, y yo debería tener un equipo multidisciplinario para el manejo del dolor en todas las instituciones que manejen población pediátrica. Que los niños no puedan hacer un adecuado autorreporte o reporte de su experiencia según lo que están sintiendo por el dolor, implica que su evaluación es más compleja, que los aspectos sensoriales son dependientes de la edad del niño,
que los niños mayores de 4 años ya pueden comenzar a hablar acerca de su dolor y de 6 a 8 años ya pueden usar una escala visual análoga como un adulto. Y esto pues a introducción de las escalas, yo tengo varias escalas. Está la escala visual análoga o de rango numérico, que la puedo usar de 7 años en adelante, que va de 0 a 10, siendo 0 no dolor, 10 el peor dolor, y aquí la clasificación de la severidad según el puntaje. Tengo la escala de dolor de caras revisadas o el Face Pain Scale R o R pues de revisada, que va de 5 a 12 años, que es la escala basada en imágenes donde el niño escoge entre 1 a 6 caras para representar su experiencia del dolor, y vemos que cada cara pues tiene un puntaje que implica la severidad pues del dolor. También tengo la escala de dolor con palabras, que la puedo usar en niños de 3 a 7 años o niños mayores que no puedan usar la escala numérica, donde se pregunta la severidad del dolor usando palabras como ninguno, leve dolor o un poco de dolor, dolor moderado, mucho dolor, dolor muy severo o el peor dolor posible e inimaginable. Pero pues esta escala tiene la desventaja que es subjetiva y no incluye un valor numérico, es decir, que es descriptiva. También tengo la escala de evaluación comportamental del dolor, que es la FLAC, que se basa es un acrónimo de las palabras en inglés que implica pues la cara, las piernas, la actividad del niño, el llanto y la consolabilidad del niño, y a cada uno de estos parámetros, dependiendo lo que yo encuentre al examen o en la evaluación, le dan un puntaje de 0 a 2. La puedo usar en niños de 2 meses a 7 años o niños con cualquier tipo de disfunción cognitiva o verbal. Y pues aquí la clasificación de severidad de la escala según el puntaje total de la escala. También tengo la escala PIP-R, que es la escala de un perfil de dolor en lactantes prematuros, pero que la puedo usar en lactantes a términos y pretérminos, que implica observar al lactante en reposo, evaluar los signos vitales del lactante en reposo y observarlo 30 segundos después de un procedimiento y evaluar el cambio en los signos vitales después del procedimiento, para con ello establecer pues un score y ese score adicional y a ese score un score adicional para la edad gestacional corregida y el estado comportamental, y al final pues se calcula un score total que va de 0 a 21, donde según el puntaje asimismo se clasifica la severidad, y es lo que vemos acá, que vemos el cambio en la frecuencia cardíaca, disminución en la saturación de oxígeno, cambios a nivel de las expresiones pues faciales o del movimiento de los niños, un puntaje pues a cada uno de estos ítems, y al final un score adicional de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo al estado comportamental de base pues que tenía el niño, para al final pues establecer un score total. También tengo la escala de dolor neonatal, que la uso en niños menores de un año, donde un puntaje mayor a 3 indica dolor. Fue desarrollada en Ontario con 6 indicadores comportamentales en respuesta a procedimientos dolorosos en recién nacidos pretérmino y a término, donde al final clasifica la severidad del dolor según el puntaje, y aquí observamos que evalúa la expresión facial, el llanto, el patrón respiratorio, movimientos de las manos, de las piernas y el estado de alerta del niño, y a cada uno le da un puntaje y al final pues se suma todo el score para la clasificación pues que vimos acá. También tengo la escala de dolor BPS, que es Behavioral Pain Scale, que es la escala de dolor comportamental, o el CPOT, que es el Critical Care Pain Observational Tools, que son las herramientas observacionales respecto al dolor en el cuidado crítico, y que ambos los puedo usar en pacientes de UCI que no pueden comunicarse, están sedados o están ventilados. Entonces vemos que el CPOT me evalúa la expresión facial, el movimiento corporal, el grado de tensión muscular y el grado de acople que tenga con el ventilador si el paciente está intubado. A cada uno de estos ítems pues se le da un puntaje que va de 0 a 2, y al final pues se mira la severidad. También la del BPACE, que es la escala que me mira la expresión facial, movimiento de las extremidades superiores y el grado de acople con el ventilador. Esta vez pues da un ítem de 1 a 4 según los hallazgos en cada uno de estos grupos,
para al final clasificarlo en una severidad de 3 a 5 sin dolor, 6 a 7 dolor y 8 a 12 pues un dolor que está fuera de metas y que implicaría que debo ajustar pues la analgesia. ¿Cuál herramienta de evaluación debo usar? Pues existen varios métodos, pero lo más importante es tener en cuenta la historia clínica del paciente y la familiar, la información de enfermería y los parámetros fisiológicos, porque yo debo medir la severidad del dolor. No hay evidencia para recomendar una escala superior a otra. La FLAC revisada pues es más pragmática y es la que se prefiere por enfermería, sobre todo en dolor postquirúrgico, pero siempre hay que contextualizar al paciente, evaluar no solo la severidad, sino la tolerancia que tiene al dolor y si hay alto riesgo de dolor severo, evaluarlo cada 2 a 4 horas, aunque sea por enfermería, y todo niño que ingrese a urgencias debe tener al menos una evaluación para el dolor. Esta es una escalera que propone la OMS y me pone dos escenarios. Un escenario donde comience con un dolor muy severo y que luego comience a disminuir fisiológicamente como sería el dolor postquirúrgico y un paciente con dolor leve que comience a aumentar progresivamente por la historia natural de su enfermedad que sería un dolor oncológico. Cuando el dolor pues es un insulto severo que sé que me va a generar un dolor severo pero que fisiológicamente va disminuyendo, puedo iniciar con opioides, analgésicos no opioides y medidas adicionales. Cuando el dolor es moderado, no opioides, analgésicos no opioides más opioides y cuando es leve, AINES o acetaminofén. Y asimismo, cuando el dolor inicia siendo leve, iniciar con AINES y acetaminofén, luego avanzar a analgésicos no opioides y opioides y por último, pues agregar medidas adicionales. ¿Qué opciones no farmacológicas tengo? Pues tengo masajes, compresas calientes, paquetes de hielo, reposicionar al paciente o realizar actividad física dentro de la sala. También estrategias cognitivas conductuales como las imágenes, relajación o la hipnosis y manejar cualquier factor psicosocial que me pueda exacerbar la experiencia asociada al dolor como ansiedad o depresión. En neonatos, pues se ha visto que si yo envuelvo las cuatro extremidades cerca del cuerpo con una cobija, uso succión ficticia o no nutritiva como un chupo, contacto piel a piel con la madre o el programa canguro, cargar al bebé con los brazos y piernas flexionados y cerca del tronco del bebé para reducir el estrés durante procedimientos, realizar masajes que me provean un estímulo táctil y cinético para modular el comportamiento y la respuesta al dolor y el uso de estímulos auditivos como sonidos o latidos cardíacos me ayuda. Aquí es como yo envuelvo al paciente en las cuatro extremidades con una cobija, aquí es como yo lo agarro de la cabecita y le acerco las extremidades hacia el tronco mientras le voy a realizar algún procedimiento. Este es un ejemplo pues del contacto piel a piel con canguro y en lactantes y adolescentes pues puedo usar imágenes o uso de juego para distraerlo en procedimientos largos. Puedo usar masajes que me dan el mismo estímulo táctil y cinético para modular la respuesta al dolor. Puedo usar música, audiolibros o audífonos que cancelen el ruido y puedo, mediante un equipo experto, preparar no solo al paciente, sino a familiares ansiosos previo al procedimiento, que eso se ha visto que influye en la respuesta al dolor y pues todo el soporte psicológico que el niño necesite. Ya en los medicamentos no opioides, pues vamos a hablar del acetaminofén, los AINES, antiespasmódicos, gabapentinoides, ketamina, miorrelajantes y benzodiazepinas, iniciando con el paracetamol o acetaminofén como un medicamento analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas periféricas y central por acción de la ciclooxigenasa, por ende bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico y actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura, tiene una acción antiinflamatoria débil y no presenta otras reacciones típicas de los AINES como vamos a ver ahora. Lo puede usar de manera oral para dolor leve o moderado y por fiebre. Estas son las presentaciones disponibles a una dosis de 60 miligramos por kilo día que se reparte en 4 dosis a 15 miligramos por kilo dosis o en 6 dosis a 10 miligramos por kilo dosis cada 4 horas. Lo puedo usar endovenoso para el tratamiento a corto plazo de dolor moderado con presentaciones al 1% que tienen en total 10 miligramos por mililitro y la dosis pues es similar a la dosis oral.
También lo puedo usar por vía rectal en pacientes con dolor de intensidad leve a moderado o estados febriles en los que por algún motivo no puedo usar la vía oral y no tengo en ese momento un acceso endovenoso. Son supositorios de 60, 120, 250 y 500 miligramos y la dosis es 60 miligramos por kilo día. Pero aquí pues hay un ejemplo según el peso y la edad del niño de qué tipo de supositorio y a qué dosis usar y la frecuencia pues a usarlo en cada uno de los rangos. ¿Qué contraindicaciones tengo para usar acetaminofén? Pues que haya hipersensibilidad, insuficiencia hepatocelular grave o hepatitis vírica. Dentro de los efectos adversos, los más comunes son elevación de las transaminasas, fosfatas alcalina y bilirrubinas, reacciones de hipersensibilidad, cuando son tratamientos largos o a dosis altas, trombocitopenia y leucopenia, y es raro pero puede generar malestar, hipotensión, erupciones cutáneas, hipolisemia o piuria estéril. En insuficiencia renal, si la dosis es si la tasa de filtración glomerular es por debajo de 50, puedo simplemente usar un intervalo cada 6 horas y no cada 4 horas. Y si la tasa es menor de 10, debo usarlo sí o sí cada 8 horas. Y en insuficiencia hepática, si es, no debo exceder de una dosis diaria de 3 gramos si es adulto o pesa menos de 50 kilos y en teoría debo tener precaución para su uso o tratar de evitarlo. Este artículo lo quise traer porque es del 2022 del Journal Europeo de Pediatría, donde evalúan el paracetamol en lactantes y niños. eh, Fue una revisión sistemática donde evaluaron la evidencia respecto a la afirmación de que el paracetamol es seguro e incluyeron, aunque inicialmente lo hicieron enfocado al neurodesarrollo, pues incluyeron publicaciones en PubMed entre 1974 y 2017, donde pues obtuvieron 3.096 papers iniciales, de los cuales 218 afirmaban que eran seguros en lactantes o niños. 103 de esos artículos pues se identificaron como fuentes de autoridad, pero al final consideraron que 52 de esos papers tenían experimentos actuales para evaluar la seguridad. Ninguno monitorizó el neurodesarrollo, que era el tema central. Ninguno evaluó la exposición total del fármaco desde el nacimiento, por lo que no puede evaluar correctamente efectos de la exposición a largo plazo del fármaco sobre el neurodesarrollo, pero se encontró abundante y suficiente evidencia para concluir que el paracetamol no induce daño hepático agudo en bebés o niños y que es seguro su uso. Ya en los otros medicamentos no opioides, pues tenemos los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos que inhiben la ciclooxigenasa 2, inhibiendo la producción de prostanoides. Aquí vemos que yo tengo dos tipos de ciclooxigenasa, la 2 que es inducible a cargo de prostaglandinas inducidas por un estado de enfermedad o lesión, perdón, que participan en el dolor, inflamación y la fiebre. Y tengo la COS1 constitutiva, que son prostaglandinas protectoras que participan en la homeostasis celular a nivel digestivo, renal y plaquetario. Pero entonces los AINES no me bloquean solo la COS2, tienen una selectividad variable para la COX-2 y me pueden bloquear también la COX-1, y una inhibición no deseable de la COX-1 indica que yo bloqueé estos prostanoides con funciones fisiológicas para el equilibrio y la producción de moco intestinal, regulación de ácido clorhídrico, la filtración glomerular y la función de adhesividad plaquetaria. Por ende, pueden generar riesgo de enfermedad acidopéptica o ser gastrolesivo, lesión renal aguda que favorezca edema y riesgos de sangrado. Estos son todos los grupos de AINES y aquí vemos medicamentos que hemos oído muy comúnmente en la práctica médica: el ácido acetilsalicílico, ASA o aspirina, como los salicilatos, la sulfasalacina también hace parte pues aquí, de la dipirona o el metamizol como parte de las pirazolonas, la endometacina como parte de los indoles, el diclofenaco tanto sódico como potásico como parte de derivados del ácido acético, el ibuprofeno como derivados del ácido propiónico, los oxicames como el piroxicam y el meloxicam. También tengo derivados de la sulfonanilida como la nimesulida. También tengo los coxibes como celecoxib y muchos AINES son también de uso tópico.
Ya en cuanto al ibuprofeno, pues lo puede usar oral para el tratamiento sintomático de la fiebre y el dolor de intensidad leve a moderada, como cefaleas, dolores odontogénicos, posquirúrgicos, musculoesqueléticos, enfermedades reumatológicas, pero también lo puede usar venoso para el cierre del conducto o el ductus arterioso persistente que me esté generando repercusión hemodinámica en el recién nacido prematuro, o como un tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo o moderado, y en cada uno de ellos pues las dosis a usar tanto si es oral como si es endovenoso, y endovenoso pues según el peso, y que si lo uso endovenoso debe ser en una infusión corta de 15 minutos preferiblemente sin diluir, y que también pues viene tópico, y la dosis para usar sobre la zona afectada, y no usar el ibuprofeno en enfermedad hepática grave o insuficiencia renal avanzada. Tengo el diclofenaco, que lo tengo tanto en vía oral para manejo del dolor en mayores de 14 años o en menores, pero con problemas reumatológicos como la IJ, donde se ha visto que es superior a la indometacina y al ASA. Puedo usarlo de forma oftálmica como colirio para reducir la inflamación del segmento anterior, dolor y fotofobia posquirúrgica, e intramuscular, pero no se ha establecido su seguridad y eficacia en niños. Aquí la dosis para usar a oral según la edad y la dosis para usar en colirios. Tengo el metamisol o la dipirona, que puede ser sódica o magnésica, que se ha visto que es menos gastrolesivo que el ácido acetilsalicílico y que relaja ligeramente la musculatura lisa, siendo útil en dolores tipo cólico. También pues es buen antipirético, la puedo usar por vía oral, endovenosa o intramuscular. Esta es la dosis del metamisol sódico, tanto oral como intravenoso o intramuscular, y del magnesio, tanto oral como vía intravenoso o muscular o intramuscular, pero que si es intravenoso debe ser lento y no pasarse a más de 1 mililitro por minuto. ¿Qué consideraciones especiales tengo con la dipirona? Que cuando aparezcan signos de granulocitosis o trombocitopenia se debe interrumpir inmediatamente la administración y controlar el recuento sanguíneo, incluyendo la forma leucocitaria. ¿Y qué signos hay de granulocitosis o trombocitopenia? Que aparezcan lesiones mucosas inflamatorias, orofaringeas, anorrectales o genitales, dolor de garganta o fiebre persistente inexplicable o recurrente con el uso de la dipirona. En cuanto al naproxeno, es de administración exclusiva por vía oral en mayores de 5 años para relatar el dolor de leve o moderado con componente inflamatorio, especialmente de origen osteomuscular o reumatológico, o alteraciones musculoesqueléticas agudas que cursen con dolor e inflamación, estados febriles y dolores viscerales como dismenorrea, cólico renal o crisis migrañosa, y aquí la dosis en mayores de 2 años y en mayores de 12 años. El ácido acetilsalicílico lo puede usar para aliviar el dolor de leve a moderado o fiebre en mayores de 16 años, pero en menores se aprueba para la enfermedad de Kawasaki, AIJ, enfermedades reumatológicas, y como antiagregante o para la prevención de enfermedad cerebrovascular. Aquí la dosis según a usar, si es en fiebre reumática, si es en enfermedad de Kawasaki o si es un tratamiento antiagregante. Y estas son las contraindicaciones generales de todos los AINES: hipersensibilidad a ibuprofeno u otros AINES, antecedentes de hemorragia o perforación gastrointestinal, insuficiencia renal o hepática significativa, cardiopatías congénitas, ductus dependiente, porque pueden cerrar el ductus generando cianosis y dificultad respiratoria en el paciente, pacientes con cirugía de bypass, enterocolitis necrotizante conocida, prematuros con sospecha de infección, enfermedad inflamatoria intestinal, sangrado activo intracraneal o de tracto gastrointestinal, o trombocitopenia o defectos en la hemostasia. Para esto han surgido los COXIPs, como el Celecoxib, que es un inhibidor selectivo que se supone inhibe solo la ciclooxigenasa 2, disminuyendo todos los efectos adversos por la inhibición indeseable de la ciclooxigenasa 1. Aprobado para el tratamiento sintomático de J en niños. Esta es la presentación y esta es la dosis según el peso. Tener en cuenta que en insuficiencia hepática moderada debo iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis. No usar en insuficiencia renal grave, y pues que están contraindicados si hay antecedentes de hipersensibilidad conocida a las sulfas, úlcera péptica activa, hemorragia o gastrointestinal, disfunción hepática grave, disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 30, enfermedad inflamatoria intestinal o insuficiencia cardíaca congestiva.
Siguiendo con los medicamentos no opioides, pues está el metocarpamol, que es un relajante musculoesquelético que ayuda a aliviar espasmos musculares que no se pueden aliviar por opioides y que dichos espasmos puedan contribuir al disconfort y al dolor en pacientes posquirúrgicos o en pacientes por reparación de escoliosis. Se puede usar los primeros 2 días en adolescentes de 500 a 750 miligramos cada 6 a 8 horas por vía oral. El principal efecto adverso es la somnolencia y la solución pues es disminuir la dosis. En cuanto a los antiespasmódicos, pues tengo el butilbromuro de diosina, que es un espasmolítico anticolinérgico que genera efectos sobre músculo liso en tracto gastrointestinal, biliar y genitourinario, no atraviesa la barrera hematoencefálica ni genera efectos en sistema nervioso central, por ende se puede usar en espasmos del tracto gastrointestinal, disquinesias biliares o espasmos genitourinarios y vía oral se puede usar en mayores de 6 años, mientras que endovenoso en lactantes, niños y adolescentes y acá la dosis a usar tanto oral como endovenosa. La trimebutina, que es un bloqueante selectivo de receptores muscarínicos de la acetilcolina con acción dopaminérgica y actividad agonista hacia receptores opiáceos intestinales y cerebrales, se fija en los plexos de Meissner y Auerbach antagonizando la acetilcolina de modo competitivo, por ende se puede usar en vómito del lactante y del niño o como antiespasmódico en gastroenteritis, trastornos funcionales digestivos como intestino irritable o en ilio paralítico postquirúrgico. Aquí la dosis según la edad. Las contraindicaciones simplemente se limita a hipersensibilidad al fármaco o componentes y los efectos secundarios son ocasionales como hipotensión, alergia, boca seca, diarrea, dispepsia, náusea, constipación, somnolencia, fatiga y mareo. La meveberina es un antiespasmódico musculotrópico que actúa sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal, no afecta la motilidad normal del intestino, alivia espasmos, no produce efectos secundarios anticolinérgicos porque no tiene acción en el sistema nervioso autónomo y se puede usar en el síndrome de intestino irritable en niños de 3 a 10 años o en niños y adolescentes de 11 a 18 años con calambres, dolores abdominales permanentes, o diarrea no específica con o sin estreñimiento alternante o sensación de plenitud. Aquí la dosis según la edad y las contraindicaciones que son hipersensibilidad, ilio paralítico, fibrosis quística, intolerancia a la galactosa y a la fructosa, precaución en problemas cardíacos, insuficiencia renal y hepática y las principales reacciones adversas son reacciones alérgicas. En cuanto a los antiespasmódicos, la mebevirina se ha visto en este artículo del manejo de dolor funcional en niños del 2018 que la mebeverina tiene acción en el músculo liso, bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje e inhibiendo la acumulación de calcio intracelular. Se evaluó su efecto espasmolítico a nivel del tracto gastrointestinal, pues fue un ensayo clínico controlado randomizado versus placebo de 115 niños, donde hubo una mayor respuesta al tratamiento después del uso de mebeverina de 4 a 8 semanas y también se reportó benéfico el uso de trimebutina, pero pues que todavía, digamos que los estudios se han hecho más interrogando a los papás que a los niños y sin la muestra necesaria pues suficiente. Ya en cuanto, para terminar, ir terminando este grupo de medicamentos no opiáceos, pues están los gabapentinoides, como la gabapentina, que es un derivado del GABA, que no actúa sobre los receptores GABAérgicos ni se convierte o metaboliza en GABA ni inhibe su recaptación. Al parecer se une a receptores específicos en la neocorteza y el hipocampo y el mecanismo que ejerce analgesia es desconocido y también se puede usar con dolor neuropático o como terapia combinada para la epilepsia. Este es el aumento gradual de la dosis. Se debe ajustar a dosis renal, solo se contraindica si hipersensibilidad y vigilar la aparición de comportamientos suicidas, aunque como vemos acá tiene una amplia variedad de efectos adversos. Por ende, está su análogo, que es la pregabalina, que es un análogo del GABA, que se une a la subunidad auxiliar de canales de calcio dependientes de voltaje en sistema nervioso central y modula la entrada de calcio en terminales nerviosas, inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitadores
y generando actividad tanto antinociceptiva como anticonvulsiva y afectar las vías de transmisión de dolor noradrenérgico y serotoninérgico desde el tallo cerebral hasta la médula espinal. Por ende se puede usar en dolor neuropático, epilepsia, trastornos de ansiedad generalizado y fibromialgia. Aquí el cómo se va aumentando la dosis progresivamente hasta que se alcance analgesia efectiva, se genere efectos secundarios o una dosis máxima de 6 miligramos kilo día por vía oral y pues tiene menos efectos adversos que la gabapentina. Los gabapentinoides en pacientes con dolor neuropático, la adición de estos medicamentos puede ser útil. El principal efecto adverso es la somnolencia y se debe usar intrahospitalario y si demuestran beneficio, continuarlos como manejo ambulatorio. Inicialmente usar gabapentina y la pregabalina solo en aquellos que no responden a gabapentina o no toleran sus efectos adversos. Y estas son tablas de equivalencia a gabapentina, a pregabalina, pues cuando debo cambiar pues el medicamento. Hay otros medicamentos no opioides como la ketamina, que es un antagonista del N-metil de aspartato, que es efectiva como infusión endovenosa sola o combinada con otros analgésicos. Aquí la dosis, el principal evento adverso es la somnolencia o sedación y las alucinaciones o sueños vívidos, pero que hasta dosis de 2 a 4 microgramos kilo minuto no se observan. Y las benzodiazepinas, principalmente el diazepam oral, a una dosis de 0.1 miligramo por kilo, máximo 20 miligramos cada 6 horas según la necesidad, puede ser útil en pacientes con dolores en miembros inferiores secundarios a espasmos que tienen parálisis cerebral. Los opioides, en cambio, son el otro grupo que vamos a ver, que son fármacos de gran potencia analgésica, vienen del griego narco, que implica amortiguar o apagar, y pues los opioides corresponden a drogas naturales o sintéticas con efectos similares a la morfina, que pues hacen parte de los opiáceos. Se unen a receptores específicos del sistema nervioso central y reproducen los efectos de opioides endógenos como encefalinas y beta-endorfinas que modulan en sentido inhibitorio la nocicepción. En los niños han sido infrautilizados por información deficiente, conocimientos escasos, erróneos o inadecuados o temor a efectos graves como depresión respiratoria, ilio, paralítico o sedación. Los receptores opioides pues están localizados en los terminales presinápticos a nivel del sistema nervioso central y en las vías sensitivas periféricas y otros territorios como el plexo mientérico y la médula adrenal. Se han identificado 5 clases, de los cuales solo las primeras 3, mu, kappa y delta, se conocen como los 3 primeros, los 3 auténticos receptores opioides, perdón. Y en niños se ha visto que existen desde el nacimiento, aunque son más primitivos y escasos, pero ya son operativos y comienzan a aumentar progresivamente en las primeras semanas de vida postnatal. La actividad de los opioides se clasifica en agonista si reconoce un receptor y producen la respuesta celular que se traduce en un efecto farmacológico, agonista parcial si reconoce el receptor pero la respuesta biológica es inferior al efecto máximo, agonistas antagonistas donde activan parcial o totalmente unos receptores y bloquean otros receptores, y antagonista donde reconocen un receptor y lo ocupan sin inducir cambios celulares que traducen pues el efecto farmacológico. Entonces aquí están donde se encuentra cada uno de los receptores opioides y pues cuáles son los efectos que generan según la localización. Entonces que los míos pues se encuentran en el cerebro y a nivel de tálamo y médula espinal, generan una analgesia supraespinal 2 tipo 1, espinal 2 tipo 2. Los kappa se encuentran en hipotálamo, en la corteza, en la sustancia periacueductal y en la médula espinal. Los tipo 1 generan analgesia espinal, sedación, miosis, diuresis. Los tipo 2 tienen un efecto farmacológico desconocido y los tipo 3 analgesia supraespinal o disforia. Los delta pues van a estar en el cerebro, en la neocorteza, en la amígdala, en el bulbo olfatorio, en el sistema nervioso autónomo y me pueden generar analgesia espinal, euforia y depresión respiratoria, y pues ya los otros receptores no se correlacionan con analgesia.
En cuanto a los tipos de opioide, pues vemos que hay agonistas puros como la morfina, el fentanilo, la meperidina o la codeína, agonistas parciales como la buprenorfina o la pentazocina, agonistas antagonistas como la nalbufina y antagonistas como la naloxona o la naltrexona. Los opioides se absorben muy bien por vía oral. Se pueden absorber por vía subcutánea e intramuscular, pero van a depender del grado de circulación local que haya. Se pueden dar por vía transmucosa o transdérmica solo si la liposolubilidad es adecuada y la mayor disponibilidad pues la tenemos por vía endovenosa y es la más adecuada para el tratamiento del dolor agudo en pediatría. Se transportan en plasma por la albúmina o la alfa-1 licoproteína, dependiendo si son opioides acídicos como la morfina o básicos como el fentanil, meperidina o metadona. Se distribuye por tejidos altamente perfundidos como pulmón, corazón, cerebro, hígado y riñón, y por eso tienen acceso a receptores opioides durante la distribución inicial, pero dependen de la cantidad del fármaco disponible para atravesar la barrera hematoencefálica. Se pueden administrar por vía intrarraquídea o epidural, donde pues la penetración aquí va a ser directa, pero depende de la liposolubilidad para poder ascender al plexo y ser absorbida por el plexo venoso epidural. Entonces tengo los liposolubles como el fentanilo que atraviesan rápidamente la dura madre, llegan al líquido cefalorraquídeo y a los receptores espinales de 5 a 10 minutos y tengo los hidrosolubles como la morfina que pasan más lentamente, tienen que ascender rostralmente, ejerciendo sus efectos a nivel supraespinal y siendo eliminados a circulación sistémica por las vellosidades coroideas, por lo cual su inicio de acción es a los 20 minutos. Y la vía intratecal rara vez se usa en pediatría por la alta incidencia pues, de complicaciones. Aquí pues cuánto dura el inicio, efecto máximo y la duración del efecto en cada uno de los distintos opioides. Y pues el metabolismo es principalmente hepático por glucorónico conjugación como la morfina y el fentanilo u oxidación como la meperidina, metadona y el fentanil. La tasa de transformación depende de la concentración plasmática y del aclaramiento del flujo hepático, por ende es más flujo dependiente y no tanto de la actividad intrínseca microsomal, por lo que la disfunción hepática limita poco su depuración a menos que sea severa. El riñón elimina esos metabolitos procedentes de la transformación hepática. En insuficiencia renal puede haber una acumulación excesiva de metabolitos activos como la morfina 6-glucurónido o tóxicos como la normeperidina que genera efectos disfóricos y anticonvulsivantes, mientras que tengo otros metabolitos con actividad escasa o nula como la del fentanilo y por ende es la elección en insuficiencia renal. Esta tabla es muy bonita porque nos muestra que si yo alcanzo niveles séricos en opioides me puede generar, dependiendo de la concentración mínima pues inhibitoria, de la concentración mínima del analgésico, una analgesia, pero si me comienzo a aumentar del rango de esa dosis, pues el principal efecto adverso que se va a generar es náuseas y vómitos. Es decir, que si yo tengo un paciente con opioides que está generando náuseas y vómitos, no debo seguir aumentando en la dosis porque de ahí para allá vienen todos los otros efectos adversos como prurito, ileo paralítico, retención urinaria, sedación profunda y por último depresión respiratoria, que son pues los que más se temen. En cuanto a los efectos adversos, pues ya los mencioné, prurito, náusea, vómito, depresión respiratoria, sedación, constipación y todos tienen efecto techo con tolerancia inducida a opioides. Por eso se deben estar rotando y ajustando la dosis de los opioides rápida y progresivamente. Hay otras consideraciones en la edad pediátrica y es que los niños tienen mayor rapidez de acción, un efecto más intenso y menor tolerancia. Por encima de los 3 meses, la farmacocinética es similar en todas las edades y existen pues principales diferencias en recién nacidos a términos prematuros y menores de 3 meses. Y es que tienen mayor volumen de distribución por mayor proporción de agua tisular, menor reserva tisular por menor cantidad de grasa corporal,
mayor fracción libre por menor proporción de albúmina y alfa-1 licoproteína, una barrera hematoencefálica más permeable y disminución de la glucuronoconjugación hepática y de la excreción renal. La morfina en neonatos precisa una concentración mínima analgésica más alta para conseguir el mismo efecto analgésico que un lactante mayor, por la escasa producción hepática de morfina 6-glucurónido y la escasez de receptores en el periodo neonatal. El fentanilo también se debe usar en dosis más altas en niños de 3 a 12 meses, pero no generan un mayor riesgo de generar dificultad respiratoria. Acá pues las dosis y las indicaciones de cada uno de los opioides como la morfina, el fentanilo, la meperidina, la metadona y el tramadol, y pues otros como la pentazocina, buprenorfina y pues el antagonista que va a revertir todos los efectos adversos de estos opioides que va a ser pues la naloxona. En menores de 3 meses, pues como vemos, las dosis de la morfina y el fentanilo cambian y pues son unos principios básicos que hay que tener en cuenta en la analgesia con opioide. Utilizar un opioide y la vía más adecuada en cada caso, la endovenosa para dolor agudo. En menores de 3 meses, disminuir la dosis de un 25 a 50% y duplicar o triplicar los intervalos para alcanzar la dosis adecuadas. En insuficiencia renal, disminuir la morfina de un 25 a 50% o usar fentanilo y no usar merperidina por ser un metabolito tóxico. En disminución del flujo hepático, no usar meperidina, metadona, alfentanil, sulfentanil o pentazocina. Pacientes con escasa reserva respiratoria neurológica, bajar la dosis y titular cuidadosamente para evitar el riesgo de depresión eh, o dificultad respiratoria, no usar benzodiazepinas, fenotiazinas, imaos o antidepresivos tricíclicos con la merperidina porque interfieren en la degradación. La asociación de narcóticos, es decir, usar endovenosos e intratecales o dos vías al mismo tiempo, potencia la depresión respiratoria. La infusión endovenosa lenta de 15 a 20 minutos en prematuros, recién nacidos y menores de 3 meses debe ser más larga en 30 minutos y titular con dosis sucesivas, medio o un cuarto de la dosis inicial y mantener la analgesia con perfusión endovenosa continua o analgesia controlada por el paciente. Siempre hay que monitorizar la analgesia y también en los opioides monitorizar la aparición pues, de los efectos secundarios y usar las escalas de sedación para evaluar la respuesta. Y hay que tener en cuenta que la FDA restringe el uso de codeína y de medicamentos para la tos que tengan codeína y de medicinas que tengan tramadol en niños menores de 12 años o adolescentes menores de 18 años que tengan factores genéticos, obesidad, apnea obstructiva del sueño u otros problemas respiratorios, ya que estos niños metabolizan más rápido la codeína y el tramadol son metabolizadores ultra rápidos, por lo que pueden ser potencialmente peligrosos al alcanzar niveles tan altos de manera así tan rápida. Y esto se ha visto en que al revisar los casos de 1969 a mayo del 2015 identificaron 64 casos de problemas respiratorios y 24 muertes con medicinas que contenían codeína en menores de 18 años y respecto al tramador, 3 muertes en menores de 18 años de 1969 a 2016. Los efectos adversos incluían cefalea, mareo, somnolencia, cansancio, constipación, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, prurito o rash, y en 2014 167.000 pacientes menores de 18 años de edad recibieron una prescripción con productos que contenían tramadol en farmacias, es decir, no una prescripción médica. En lactancia materna, el sueño excesivo y los problemas respiratorios al bebé amamantando incluyeron un caso de muerte y por ende pues no son recomendados por la FDA y por ende tengo que tener en cuenta como recomendación en los opioides, usarlos en pacientes con dolor severo, en donde haya una absorción pobre o incapacidad para administrar medicamentos por vía oral y se prefiere pues la vía endovenosa. El efecto de un único bolo endovenoso de opioide es breve y no debe ser el único régimen para pacientes con dolor constante. En aquellos casos se prefiere una infusión continua y dejar bolos como rescate en momentos de exacerbaciones agudas del dolor
y se recomienda iniciar morfina o hidromorfona, y el tramador se debe prescribir con precaución de acuerdo a la FDA y no se recomienda fentanil como un opioide inicial por tener una vida media más corta o usar taquifilaxia o inducir taquifilaxia. En cuanto a las terapias adyuvantes, pues tengo bombas controladas, donde el paciente controla la analgesia, que permite al paciente autoadministrar pequeñas dosis de opioides, involucra una bomba computarizada preprogramada para administrar una set de dosis de opioides en bolos cuando el paciente presiona un botón. Se puede programar una infusión continua de dosis de opioide, mejora los scores del dolor y la satisfacción del paciente y se ha visto que son seguras en población pediátrica, ya que se pueden prescribir en niños que entiendan el concepto de presionar un botón para ayudar a aliviar el dolor, generalmente 6 años en adelante, y se ha visto de que a pesar de que tiene un mayor consumo de opioides, no se ha reportado una mayor incidencia de efectos adversos. En niños por debajo de 6 años puede usar bombas controladas por enfermería. Aquí pues todo un proceso de cómo usar esa bomba. Inicialmente pues uso la bomba con una infusión de base con o sin bolos adicionales. Luego pues lo que hago es que si el dolor se controla, trato de evaluarlo diariamente e iniciar lo más pronto posible con opioides orales más la bomba, pero entonces ahí uso los bolos y quito la infusión. Posteriormente, si el dolor se controla, pues lo dejo voy reduciendo la dosis y al final voy dejando solo opioides orales. Y si el dolor se controla, dejo pues la analgesia. Bueno, aquí la analgesia oral va con horario. Y si el dolor se controla, pues ya dejo la analgesia oral a necesidad y pues quito la bomba de opioides. También pues tengo la administración epidural, teniendo en cuenta que la analgesia epidural es segura y efectiva para el manejo del dolor. Soluciones son soluciones que contienen o un anestésico más adrenalina o un anestésico más adrenalina y opioide, generalmente morfina o fentanil, pero si tengo otra fuente exógena de opioides, se debe omitir el opioide en la solución epidural. Hay que evaluar diariamente el grado de satisfacción o el control de dolor y el riesgo de efectos adversos, evaluar el sitio de infusión y la función neurológica. Generalmente se continúa el catéter epidural hasta un máximo de 4 a 5 días y la transición de analgesia epidural a oral debe ser tan suave como sea posible. Aquí pues un ejemplo de las concentraciones y que el catéter puede ser a nivel torácico o a nivel lumbar o caudal. Y aquí los diferentes controles que se pueden generar, como por decir algo, que la solución quede muy diluida y que entonces al la solución quedar muy diluida, pues el dolor está en los adecuados dermatomas, o sea, el bloqueo del dolor está en los dermatomas que son, pero no es un bloqueo fuerte. O si por decir algo, el catéter migra a un lado, puedo generar bloqueo del dolor solo unilateral, o si hay alguna alteración en el volumen de infusión, solo se pueden bloquear algunos dermatomas, o si falla pues el catéter y no se coloca en el espacio epidural, pues no se bloquea ningún dermatoma. También puedo generar al contrario una solución muy concentrada y generar un bloqueo epidural denso o un bloqueo motor, o bloquear otros dermatomas cuando el volumen es muy alto, o puedo generar un dolor severo de espalda cuando hay una infección o un hematoma, o pues presentar fiebre si hay pues una infección relacionada con el catéter. Este pues es otro ejemplo de destete, iniciar pues dosis orales, junto una vez pues coloco el catéter epidural. A las 3 horas debo iniciar la dosis o iniciar la dosis tan pronto como pongo el catéter y a las 3 horas evaluarlo. Si controlo bien el dolor, parar la infusión del catéter, y como continuar los opioides orales. Luego, si se siguen controlando, remuevo el catéter y dejo solo la analgesia oral cada 4 horas y luego voy destetando esa analgesia oral hasta que se controle pues la analgesia según la necesidad del paciente, y esto debe tardar máximo de 4 a 5 días para evitar el riesgo de complicaciones.
Otra de las terapias adyuvantes pues son los bloqueos de nervio periférico, que son inyecciones únicas o colocación de un catéter a nivel de nervio periférico, pero que debo seguir y evaluar el seguimiento al componente motor y pues que no haya signos de infección al momento del paso del catéter, y todo esto para asegurar la adecuada recuperación de la función nerviosa y minimizar el riesgo de efectos adversos, e iniciando opioides orales a las 6 u 8 horas del bloqueo del nervio periférico. Quise traer unos casos especiales. Aquí tenemos pacientes con fijadores externos que desde la cirugía se recomendaría tener una bomba de opioides o infusiones epidurales de bupivacaína y fentanil más benzodiazepina, e iniciar el destete de la bomba de opioides o de la infusión epidural en las siguientes 72 horas, y hacer una transición a oral con paracetamol y un opioide oral, dejando el paracetamol con horario 3 días y luego dejar la analgesia a necesidad. Y si no se controla el dolor, remitir al especialista de dolor o anestesia. En pacientes con falla renal, si el dolor es leve a moderado, el paracetamol se usa la dosis normal, a menos que la tasa de fibrilación glomerular esté por debajo de 30, donde se ajusta la dosis a no menos de cada 6 a 8 horas, perdón. En cuanto a la morfina oral, si la tasa de fibrilación glomerular es de 20 a 50, uso el 75% de la dosis, o si es debajo de 10, el 50% de la dosis, y considerar el fentanil al 50% de la dosis normal. Y si uso tramadol, si es de 20 a 50, la tasa de filtración glomerular, usa una dosis normal a intervalos extendidos, y si es por debajo de 10, el 50% de la dosis a intervalos extendidos. Y en dolores moderados a severos, tener en cuenta que en la morfina endovenosa, usar el 75% de la dosis si la tasa de filtración glomerular es menor de 20 a 50, o el 50% de la dosis si es por debajo de 10, o considerar una infusión epidural si hay una cirugía compleja o el paciente va a ser llevado a trasplante renal con o sin adición de fentanil. Y siempre que uso opioides endovenosos en un paciente con falla renal, incluir un abordaje multimodal que incluya paracetamol, antieméticos y dejar prescrita la naloxona en caso de necesidad para revertir algún evento adverso. En pacientes posquirúrgicos cardíacos o que están en salida a la UCI, pues usar paracetamol a horarios regulares mínimos por 48 horas, luego ajustar a necesidad. Puedo usar un AINES como ibuprofeno, excepto en niños que requieran warfarina o infusión de parina, y tramadol endovenoso oral o morfina oral a una dosis de cada 4 horas. Si el dolor no se controla, pasar a un opioide endovenoso en bolos, incluir paracetamol, antiemético y naloxona en caso de requerirlo, y si no mejora, usar una bomba de opioides o referir a un servicio de dolor. Incluir pues un laxante si solo si voy a usar de manera regular opioides, para evitar pues la constipación como evento adverso, y el uso de AINE pues siempre debe ser avalado por cardiología o el equipo del dolor. En pacientes con crisis drepanocíticas, puedo usar paracetamol regular y un opioide débil. Si el dolor persiste, considerar morfina endovenosa, y si no mejora, considerar pues una infusión por una bomba de opioides controlado por el paciente o por enfermería, titular la analgesia según la necesidad, y si sigue sin controlar o la infusión y el bolo exceden los 2 mililitros, considerar añadir ketamina, y si no mejora, interconsultar anestesia. En pacientes quemados, iniciar paracetamol oral de rutina. Si no mejora y la quemadura es menor al 10%, usar AINE. Si la quemadura es mayor al 20%, añadir gabapentina o pregabalina. Si no mejora, añadir morfina o tramadol. Y si no es efectivo, consultar a un equipo del dolor. Considerar tramadol endovenoso, ketamina, fentanilo o midazolam. Existe riesgo de hipervigilia, pesadillas, ansiedad, disturbios del sueño o estrés postraumático en estos pacientes quemados que me puedan exacerbar la experiencia del dolor, siendo aquí importantes todas las terapias no farmacológicas que vimos, sedación nocturna con benzodiazepina o melatonina, y el control del prurito con antihistamínicos. Y aquí pues 5 recomendaciones que da la OMS para llevar a casa para el uso de analgésicos. Usar la forma oral de presentación siempre que sea posible. La analgesia se debe dar a intervalos regulares. Los analgésicos se deben administrar basados en la severidad del dolor, evaluado mediante una escala de intensidad del dolor. La medicación debe ajustarse de manera individual y se debe dar atención a todos los detalles durante la prescripción. Estas fueron las referencias que usé y muchas gracias.